Vampir, por Carolina Andújar, primera parte. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. El internado. Susana Stroessner llegó al internado el último día del que parecía haber sido el octubre más largo de mi estadía en Saint-Marie. No había parado de llover en 2 semanas y el árbol que solía contemplar cada vez que estaba sola en mi habitación se había caído a causa de la borrasca de la noche anterior. Era un árbol formidable que no perdía su denso follaje durante el invierno y parecía quedar solo, presidiendo la colina a medida que el año avanzaba. Siempre se lo veía hermoso e imponente y yo fantaseaba con subir a lo alto de su copa para ver más allá del bosque que nos separaba del resto del mundo. La madrugada en que cayó a tierra se proclamaba un chubasco aún peor que los de los días anteriores. La lluvia azotaba las piedras con tanta inclemencia que temí que se rompiera el ventanal. Como no albergaba la esperanza de tener un poco más de claridad a causa del mal tiempo, volví a encender la lámpara de aceite que había dejado al pie del tocador. Era mi cumpleaños y tenía un mal presentimiento. Por más que pensé que tal vez el agua y el jabón perfumado se llevarían los rezagos de una noche llena de sueños intranquilos, no podía desprenderme de la sensación de que algo andaba mal. Me había levantado 1 hora antes del llamado y faltaba todavía bastante para que saliera el sol. En vista del desasosiego que sentía, empecé a pasearme por la estancia, persiguiendo mi propia sombra. No sé qué me hizo asomarme a la ventana, tal vez escuché con el alma el llamado del auxilio del árbol a través del fragor que la ventisca provocaba. Los techos de la edificación retumbaban bajo el granizo y el eco de los truenos recorría los pasillos adyacentes a mi habitación. Hice la pesada cortina a un lado y quedé poco menos que estupefacta frente al espectáculo que ofrecía semejante tormenta. El negro del cielo era surcado a intervalos cada vez más cortos por un rayo incandescente y la vegetación había quedado sumida en la danza desenfrenada de las corrientes del norte. Las montañas se recortaban contra el horizonte con la intermitente claridad de las centellas. Agua y más agua caía y lo hacía descargando todas las emociones acumuladas de los amotinados nubarrones. Aún no sé cuánto tiempo estuve allí de pie, tal vez siendo la única espectadora de aquella sinfonía de ira celestial, pero podría haber transcurrido 1 hora o 1 minuto. Cuando más furiosa rugía la naturaleza, logrando demostrarme cuán inconsecuente era mi existencia en comparación con su poderío, todo cesó. El agua, el viento y los truenos quedaron suspendidos y reinó el silencio. No se oía el crujir de una hoja ni el tintineo de una gotera solitaria. Una niebla espesa comenzó a deslizarse serpentinamente desde el espacio que se dibujaba entre las 2 cumbres más empinadas que había frente a mi ventana y escuché la insinuación de un galopar en la distancia. La cascada de niebla alcanzó mi árbol en un abrir y cerrar de ojos, cerniéndose a su alrededor con la forma de una mano blanquecina de dedos largos y huesudos. En el momento en que los dedos de bruma se cerraron sobre el árbol, la tempestad se reanudó y no pude ver nada durante algunos minutos. Ya se anunciaba el alba, las imágenes que la precedieron estarían grabadas en mi memoria para siempre. Un relámpago iluminó la colina donde había visto el árbol quedar envuelto en un blanco sudario. La tierra había sido levantada y mi magnífico amigo había sido despojado de su trono. Como una pieza de ajedrez, yacía tirado sobre el fango con las enormes raíces expuestas, sin la dignidad que su muerte le merecía. Quise gritar, pero me faltó la voz. Me llevé los dedos a la garganta y tuve la escalofriante impresión de que una maldición se anunciaba. El agua teñida de tierra rojiza rodó colina abajo hasta los escalones empedrados, pareciendo manchados con la sangre del rey del bosque. Había amanecido, pero la claridad del sol no podría haber disipado la oscuridad que había caído sobre nuestras vidas. Noté que la llama de mi lamparita se había extinguido. Fue entonces cuando vi el carruaje. Lo tiraban 4 briosos sementales de largas crines lisas y se diferenciaban de los coches que solía llegar a Saint-Marie por ser más estilizado y elegante. La madera estaba pintada de un negro muy brillante y tenía hermosos grabados de plata sobre las puertas. Las cortinas eran de color rojo borgoña y a juzgar por la lujosa apariencia de la calesa, adiviné que debía estar hechas del más fino terciopelo. El cochero iba vestido de forma impecable, pero no pude observar su rostro. El sombrero de ala ancha que llevaba no me lo permitió. No sabía que esperásemos la llegada de ningún visitante ese día, y me sorprendí cuando el coche cruzó el umbral para detenerse a la entrada del edificio.
El cochero se bajó de su asiento de un salto y tiró con fuerza de la campana que se balanceaba en el intersticio del muro exterior. Lo hizo contundentemente, pero una sola vez. El tañido de la campana nunca me había estremecido antes, siempre me había parecido alegre, pero esa mañana me dio una impresión lúgubre, como si estuviera haciendo el llamado a un entierro. Al poco tiempo salió la señorita Rixey. Noté que estaba muy agitada. Cruzó un par de frases con el cochero y él pareció interrumpirla, dominando la conversación durante un par de minutos. Luego, la señorita Rixey gesticuló con los ademanes de quien recibe una agradable sorpresa. El cochero avanzó hasta la parte posterior del coche y procedió a bajar 3 grandes baúles, a cual más bellamente tallado, depositándolos con cuidado sobre la estrecha parte seca del rellano de las escaleras que conducían a la puerta principal. A continuación, el hombre se agarró el cuello del abrigo y se enderezó para abrir la puerta del coche con talante ceremonioso. Lo primero que pude vislumbrar fue la delicada punta de la bota que se apoyó en el escaloncito de metal del coche, escapando de los vuelos de una falda de riquísima tela negra. Luego se asomó una pálida mano femenina que encontró la que le ofrecía el cochero. Lo último que vio ese gris amanecer fue el níveo rostro de Susana Stroessner, coronado por las cascadas de su cabellera color vino, y digo que fue lo último que vio, pues desde que Susana llegó, la distante figura del sol quedó cubierta por un lóbrego manto de nubes y ya nunca más volvió a amanecer. Esa mañana, cuando bajé a la capilla para la misa diaria, había gran revuelo entre mis compañeras. ¿Y tú, Amalia, habías escuchado hablar de ella alguna vez?, preguntaba Carmen Miranda, mi mejor amiga, a Amalia de Piñares, su compañera de habitación. Nunca, replicó Amalia, pero según Josefina el Cofrado, la señorita Rixey le dijo a la señorita Riedel que su familia es tan inmensamente rica que está comprando todo París. Bueno, todo París es un decir, pero tú me entiendes. Me pregunto cómo es que no te la mencionaron siquiera durante la temporada que pasaste allá el año pasado. La habrían invitado a algunos bailes, ¿no? No lo creo, interrumpió Regina Bailey. Parece ser que el motivo de que haya llegado al internado de Saint-Marie es precisamente ser preparada para su presentación en sociedad el año que viene. ¿De quién habláis?, me atreví a preguntar. Martina, por fin llegas, dijo Carmen. Hablamos de Susana Stroessner, la alumna que llegó a Saint-Marie esta mañana. Debe tratarse de la misma persona que vi llegar al amanecer, dije a mi pesar, pues no deseaba contarles con cuánta atención había observado cada movimiento de Susana escondida detrás de mi cortina. ¿Cómo? ¿La has visto?, preguntó Amalia, abriendo los ojillos verdes tanto como los cuencos que los albergaban se lo permitían. Cuéntanoslo todo. ¿Es alta? ¿Rolliza? ¿A que es muy poco agraciada? ¿A que sí? Siento decepcionarte, Amalia. La verdad es que es una belleza rara, le conté. ¿Y bien? Descríbenosla, pidió Regina. Pues es blanca y fina como una lápida de mármol. Tiene cabello rojo, bueno, no es rojo, es de un color que nunca había visto antes, color sangre. Pero Martina, qué selección de palabras más sombría, dijo Carmen entrecerrando los ojos. Parece que estuvieras describiendo a un espectro y no una chica. Lo sé, respondí, no me encuentro bien, debe ser por la muerte de mi árbol. ¿Cómo que tu árbol y cómo que muerte?, inquirió Amalia. ¿De qué hablas? El árbol grande del jardín se cayó anoche durante la tormenta, expliqué. No ese árbol, exclamó Carmen. ¿Cómo puede ser? Creo que averiguaré más acerca de Susana Stroessner, hablando con la señorita Riedel, dijo Regina Bailey. Cuando Carmen y Martina comienzan a hablar de sus rarezas, la conversación se pone realmente fastidiosa. Ven, Amalia, vamos a ver de qué se han enterado las demás. Amalia siguió a Regina como su más fiel esclava y ambas se perdieron tras los negros vestidos de nuestras otras compañeras. Regina Bailey era considerada la chica más hermosa de nuestro internado y actuaba como tal. Siempre recogía sus cabellos castaños en un tocado alto y caminaba con la nariz apuntando al cielo. Sus curvas eran muy generosas y procuraba ostentar su escote cuando la ocasión se lo permitía, lo que en Saint-Marie era muy rara vez. Amalia de Piñeres, en contraste, era como una tímida ratoncita española que arrugaba el diminuto morro sin cesar, ora a causa de sus alergias, ora por costumbre. Tenía las mejillas cubiertas de pecas y el pelo rubio y rizado. Era la única que se entusiasmaba sinceramente con las más banales minucias de la vida de Regina, y era por esta razón su más leal y devota compañera. Aunque las alumnas de Saint-Marie provenían de diversos lugares de Europa, se nos instaba a hablar siempre en francés para que aquellas que no lo dominaban llegaran a hacerlo con fluidez antes de volver a sus hogares. Carmen y yo hablábamos en castellano, que ella me había enseñado.
pero habíamos desarrollado un lenguaje de escritura secreto para poder enviarnos notas que no pudiesen ser comprendidas por nadie en caso de ser interceptadas. En ellas nos poníamos de acuerdo para jugarle alguna broma a alguien, en este caso era usualmente Regina, o hablar de los pocos chicos que habíamos conocido. Carmen solía invitarme a pasar las vacaciones con ella, cosa que le encantaba a mi tío Eduardo y a su esposa, quienes por motivos ajenos a mi conocimiento nunca se habían interesado por nada que me concerniera, excluyendo, por supuesto, manejar la herencia de mis padres. Cumplían con pagar las cuentas del internado y con hacerme llegar el dinero suficiente para cubrir mis necesidades a través del señor Luke, que había sido el abogado de mi padre cuando éste vivía. No me faltaba pues nada, y para mí Carmen era mi hermana y única familia. Dios mío, Martina, por poco lo he olvidado. ¡Feliz cumpleaños! Las palabras de Carmen resonaron en la distancia mientras ella me besaba en ambas mejillas. Me había adelantado de nuevo en los recuerdos de la madrugada. Gracias, amiga mía, respondí tratando de sonreír. No sé qué te ocurre hoy, se nota que estás muy afectada. Mira nada más las ojeras que tienes. Ay, Carmen, he pasado una pésima noche. Casi hubiera preferido compartir una habitación con Regina para no estar sola. Por poco me había arrepentido de esconderle la sotana al capellán Molinari, pues tal había sido la causa de que nos pusieran a Carmen y a mí en cuartos separados. Tuve tantas pesadillas que ni siquiera recuerdo una completa. Llegaban figuras fantasmagóricas a rondar mi cama una y otra vez. No pude dormir. ¿Pesadillas? Magnífico. En la noche consultaremos su significado con la ayuda de mi libro gitano. Tus sueños siempre terminan por revelarnos algo de importancia. Entonces el semblante de Carmen se tornó melancólico y agregó: de repente me siento triste, Martina. Cuán pronto me he contagiado de tu disposición de esta mañana, con lo alegre que estaba. Lo siento, Carmen, no puedo evitarlo. No lo sientas, es nuestra promesa de amistad ser fieles a nuestros sentimientos, cualesquiera que sean. Y si se trata de afligir a todo el que se te acerque en el día de hoy, pues que así sea. Y ojalá que se trate de Regina, dijo ella guiñándome el ojo. Amén, dije sonriéndole. Eran las 6:30 de la mañana cuando el capellán inició la misa. La señorita Rixey me obligaba a sentarme en la primera fila para tenerme vigilada, así que ya no podía ser de las mías con tanta frecuencia. De todos modos, ese día no se me habría ocurrido hacer ninguna travesura. Estaba pensando en Susana Stroessner y en la malévola mirada que me había clavado al bajarse del coche. ¿O era un falso recuerdo tardío? ¿Habría podido verme desde allí estando yo 3 pisos más arriba y oculta tras las cortinas? Sobre todo teniendo en cuenta lo oscuro que estaba la mañana, parecía imposible. Pero ¿no me había dirigido una pérfida sonrisa triunfal? Estaba a punto de prohibirme pensar un segundo más en ella cuando la copa del cáliz se resbaló de las manos del capellán Molinari y el vino consagrado salió disparado, dejando un gran manchón en el mantel del altar. Se oyó un murmullo general de risas entre las bancas de las chicas más jóvenes, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Seguí con los ojos la trayectoria de la copa. Esta rodó con lentitud por el suelo hasta detenerse a los pies de la Amalia de Piñares, quien se hallaba parada al lado extremo de la capilla. Amalia hizo ademán de inclinarse para recogerla. Miró con expresión irresoluta a la señorita Rixey antes de tocarla, y la señorita Rixey le devolvió un gesto tal que Amalia supo que no debía atreverse a cometer semejante transgresión. Al fin, con el rostro enrojecido de vergüenza, el capellán Molinari se decidió a levantar la copa él mismo y reanudar la ceremonia. Busqué la esbelta figura de Susana Stroessner a mi alrededor, pero no la vi por ningún lado. Al finalizar el servicio, la señorita Rixey se dirigió a nosotras en el comedor mientras se servía el desayuno. Señoritas, dijo, tengo un importante anuncio que hacerles. Como saben, el día de hoy, esta mañana, hemos recibido el placer de recibir a la señorita Susana Stroessner, quien de ahora en adelante hará parte de nuestro selecto grupo de estudiantes. No la esperábamos hasta la primavera. Sus padres han partido a América antes de lo previsto y por ello Susana ha adelantado su llegada a Saint-Marie. En estos momentos se encuentra descansando. Ha tenido un largo viaje, pero esta noche nos acompañará durante la hora de las lecturas después de la cena. Espero que todas sepan darle una cordial bienvenida y que la acojan con el mismo afecto con que fueron acogidas cuando llegaron a Saint-Marie. La familia de Susana nos ha hecho una generosa donación, así que las invito a tratarla con deferencia y agradecimiento. Por la gentileza de la familia Stroessner podremos reparar el lado este del edificio central que se ha visto tan afectado por las frecuentes lluvias de los últimos meses. Como ya se acerca la época de las pruebas trimestrales, les recomiendo que ayuden a Susana a ponerse al día con lo que necesite. No siendo más, pueden desayunar.
Si he de tratar con el mismo afecto que me prodigaron Carmen y Martina cuando llegué, dijo Regina al tiempo que untaba un panecillo con mermelada de fresas, tendré que recoger sapos desde ahora para ponerlos bajo su almohada cada noche. No te hagas la valiente, Regina, repliqué. Tú sabes muy bien que no serías capaz de acercarte a ninguno de ellos. Además, los sapos te tienen miedo. ¿Cómo que los sapos me tienen temor? ¿A mí? Preguntó Regina. Te tienen pánico, proseguí. Los he visto temblar solo con verte de lejos, tan repugnante les pareces. Es cierto, añadió Carmen. De hecho, el otro día estaba besando a uno de ellos con la esperanza de que se transformase en un apuesto lacayo. Decid lo que queráis, la interrumpió Regina. Al fin y al cabo es a mí a quien Giovanni Rossi mira con pasión en los bailes. Dijiste que te mira con compasión, ¿verdad? Dijo Carmen con la boca llena de panecillos de chocolate. No me extraña, puesto que tú no haces más que pensar en él y él suspira por Martina. ¡Qué asco! Exclamé. ¿De veras le gusta ese engreído? Sí, replicó Carmen. Lo dijo Vicente Velasco. Nuestro amigo deshoja cestadas de margaritas en tu nombre y, cuando no hay margaritas, deshoja libros. Eso no es verdad, protestó Regina con la sangre a punto de ebullición. Es a mí a quien escribe cartas cada mes. Por supuesto que Carmen y yo sabíamos que Giovanni no tenía ningún interés en mí. Él y yo nos detestábamos con pasión y sin compasión. Eran estas pequeñas jugarretas las que hacían que Regina formulara confesiones que nosotras sabíamos aprovechar más adelante, como la sustanciosa referencia a las cartas enviadas por Giovanni con tanta frecuencia. Lo mejor de todo era que Regina nunca dejaba de caer en nuestras trampas ni nosotras de tendérselas casi por instinto. El desayuno transcurrió sin mayores consecuencias y nos dirigimos al aula de clase hablando en voz baja acerca de cómo podríamos utilizar con sabiduría la información recibida por parte de Regina. El aula estaba más oscura de lo habitual, pues afuera el día más bien parecía noche, y nuestra institutriz había traído varias lámparas de aceite para que pudiésemos leer. Cuando me senté en mi lugar, noté algo que no había visto al entrar a la habitación. Al pie de mi pupitre había un sobre algo arrugado que llamó mi atención, pues el aula siempre permanecía irreprochablemente limpia. Lo recogí sin dar obvias muestras de curiosidad y lo abrí con delicadeza. Adentro había una nota que decía: «Ten cuidado». No sabía si era por el frío o por las emociones de la madrugada de ese día, pero sentí que el estómago se me revolvía cuando puse la nota sobre mi regazo. Entonces levanté la mano y pedí a la señorita Krumlauf que me permitiese ausentarme del aula por unos instantes. Cuando me incorporé dejando el sobre dentro del pupitre, advertí que mis náuseas desaparecían casi por completo. Esperé un par de segundos y volví a sentarme. ¿Qué pasa, señorita Sekeli? ¿Es esta acaso otra de sus bromas?, preguntó la señorita Krumlauf. No, en lo absoluto, señorita Krumlauf, repliqué. Pensé que el desayuno me habría sentado mal, pero ya estoy bien. Ella me miró con recelo y prosiguió con la lección. Lo que estaba ocurriendo me parecía muy extraño. Volví a tocar el sobre y las náuseas regresaron. Retiré mi mano de él y desaparecieron. Pensé que, por el motivo que fuese, tal vez no me convenía entrar en contacto con el sobre, al menos en ese momento. Al terminar la lección, quise enseñárselo a Carmen, y cuál no sería mi sorpresa al no hallarlo por ningún lado. Me tardé un buen rato en salir del aula, pues vacié el contenido de mi pupitre varias veces. Nada, el misterioso sobre se había esfumado. A la hora del almuerzo, le narré a Carmen lo que había acontecido con la nota que había encontrado, así como con todos los detalles anteriores de la noche, y la llegada de Susana Stroessner. Es extraño que haya adelantado su llegada de esa forma, dijo Carmen. Me pregunto qué harán sus padres en América. No deseo alarmarte, pero yo doy especial importancia a los acontecimientos que rodean la llegada de una nueva persona, y los del día de hoy han sido muy peculiares. ¿Qué hay del cáliz derramado? Eso nunca había ocurrido en Saint-Marie, pobre capellán Molinari. Lo más extraño de todo era que Susana hubiese podido llegar a Saint-Marie con un tiempo semejante. El terreno ya era bastante accidentado, y ni pensar en cómo se habría puesto los caminos de toda la región de Valais en un octubre tan invernal. A pesar de que Saint-Marie se encontraba relativamente cerca del valle, no me explicaba cómo el carruaje de Susana había atravesado incólume los escarpados montes que nos rodeaban. A pocas personas se les ocurría emprender una travesía similar, a menos que fuese en el verano o la primavera, y eso no garantizaba un viaje exento de percances. De nuevo, la imagen de Susana Stroessner regresó a mí y me estremecí. A pesar de ser una chica tan joven, tenía un aire de antigüedad.
Lucía como una mujer de un siglo remoto y aunque se veía tan fresca, también me había dado la impresión de que la hubiesen acabado de desempolvar, por lo que su apariencia encajaba a la perfección con el lugar. Saint-Marie era una gran edificación de oscura piedra labrada que había sido un monasterio en épocas anteriores. Contaba con una estructura central donde estaban la cocina principal con su respectiva despensa, la capilla y uno de los 3 comedores. Allí tenían sus habitaciones las cocineras, los encargados de la limpieza y los establos, y el capellán Molinari. Mirando hacia el norte, el edificio que estaba a su derecha era un poco más moderno que el anterior. A este se le habían agregado ventanales de colores y una cocina pequeña en la parte posterior junto a los establos. En él dormíamos las alumnas de 16 a 18 años y 2 supervisoras, la señorita Krumlauf y la señora Müller. Las otras alumnas dormíamos en el edificio del lado oeste, que era el más reciente, con la señorita Rixi, la señorita Riedel y las demás institutrices. Un bosque de abetos, hayas y robles se extendía en los alrededores de la propiedad y más allá de este se divisaban los Alpes Peninos al sur y los Berneses al norte. Se llegaba al camposanto del antiguo monasterio cruzando el bosque a través de un sendero, al lado oeste de nuestros dormitorios. A pesar de estar tan aislada, Saint-Marie era una escuela de mucho prestigio y contaba con casi 200 pupilas provenientes de familias adineradas. El pueblo más cercano quedaba a medio día de camino cabalgando, por lo que el suministro de alimentos de Saint-Marie dependía de las familias de campesinos de las tierras colindantes. Aunque contaba con su propia granja, en los meses de invierno, esta no era suficiente para dar abasto a las necesidades de la institución, pues era complicado mantener el alto nivel de comodidad al que estaban acostumbradas las alumnas. Puesto que Saint-Marie había sido un monasterio en sus orígenes, no era de extrañarse que tuviese un aire sombrío y misterioso, y que muchas leyendas de fantasmas circularan entre sus paredes. De todas las noches del año, era precisamente la de la víspera de Todos los Santos la que más alborotaba el ya supersticioso espíritu de la región, y era la noche de mi cumpleaños. La señorita Rixi había tratado en vano de impedir que circularan historias de espectros y demonios entre las colegialas, pero, aunque lo hubiese logrado, habría sido imposible que no notásemos el estado de nerviosismo con que se comportaban aquellos a cargo del servicio cuando la fecha se acercaba. Se los veía a todos cargando sendos crucifijos, medallas de santos protectores, e incluso algunos se llenaban los bolsillos de ajos o hierbas. Desde mi llegada al internado me había hecho amiga de Marie, una de las ayudas de cámara, y era ella quien me contaba todo lo que se cuchicheaba en la cocina. El año anterior me había dado una pequeña cruz de madera que desde entonces llevaba siempre alrededor del cuello por amistad y protección. Marie tenía nuestra misma edad y se escapaba a conversar con Carmen y conmigo en nuestra antigua habitación compartida cada vez que tenía la oportunidad. Aunque la señorita Rixi creía que estaba castigándome al ponerme sola en una habitación, pues no era ajena al hecho de que le tengo terror a la oscuridad, no sabía que estaba en realidad promoviendo nuestras reuniones clandestinas. Mis nuevos aposentos quedaban bastante alejados de los de Regina y ya no había soplones que pudieran delatarnos. Carmen y yo le habíamos enseñado a María a leer y escribir, y ella era tan aplicada que con los años había llegado a hacerlo tan bien como nosotras, de tal modo que nos dejaba notas debajo de la almohada anunciando cuándo podría visitarnos. Ese día su hermana estaba sirviendo el almuerzo y dejó deslizar en mis faldas una nota de parte de Marie cuando ponía mi plato. Solo comí sopa con un poco de pan, pues no tenía mucho apetito y el vino no logró despertármelo. Estaba ansiosa por leer el mensaje de Marie y en cuanto se nos permitió levantarnos de la mesa, corrí a esconderme detrás de un pino del jardín donde descansaban las demás para tener algo de privacidad. El prado estaba encharcado y las botas se me mojaron, dejando calar el agua hasta mis calcetines. Abrí el billete que estaba doblado en 4, no sin antes mirar a ambos lados para cerciorarme de que no había nadie, y leí: